Bueno, muy buenos días a todos. Okay. Gracias por estar el webinar del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de varias cosas, pero típico de en torno a lo que estamos sufriendo, lo que nos está pasando. ¿Okay? Pero quiero que veamos algo que es muy interesante y tiene que ver con el hecho de las herramientas de colaboración, sobre todo para nuestros desarrolladores. ¿Okay? ¿Por qué nos interesa tanto esto? Básicamente se lo puedo resumir de la siguiente manera. Hemos dado cuenta de que la pandemia, de alguna manera, nos ha llevado a repensar digamos, esta transformación digital, este cambio que estamos sufriendo. Y todo este cambio que nos ha llevado nos está haciendo que nosotros tengamos que colocar cosas que antes nos veíamos hace unos meses. Nos está haciendo que nuestras plataformas cambien completamente. Y no solamente nuestra plataforma desde el punto de vista de personal, sino también desde el punto de vista de aplicaciones. ¿Cómo podemos hacer aplicaciones para mejorar el servicio que tenemos con nuestros usuarios, proveedores, clientes? ¿Cómo podemos hacer para poder hacer que estos desarrolladores estén trabajando de manera efectiva y eficiente? ¿Cómo controlarlos ahora de forma remota? ¿Cómo podemos hacer todo este tipo de actividades? ¿Okay? Mi nombre es Wilman Rivas, bienvenido a este webinar de Consein. Y como les dice el nombre, cómo coordinar y entregar herramientas a tus desarrolladores. Es lo que quiero que veamos el día de hoy. Vamos con lo primero que quiero que veamos, que es, en este momento hay una oportunidad impresionante, una oportunidad grandísima para todas las personas que son desarrolladores, porque esta transformación digital se ha acelerado de tal forma que, por ejemplo, en estos días, Satya Nadella, el presidente, el CEO de Microsoft, dijo unas palabras muy buenas y tiene que ver en torno a esta parte. Él dice que los proyectos que se tenían estimados para los próximos 2 años se han hecho en 2 meses. Esto quiere decir que nos hemos acelerado en esta transformación digital y la idea es que podamos no solamente afrontarla, sino que todo el personal de la organización, y en este caso vamos a hablar de los desarrolladores, puedan estar trabajando en esta nueva normalidad, en esta nueva forma de poder estar, digamos, viviendo con todo esto que está pasando. Yo creo que una de las cosas interesantes justamente tiene que ver con cómo hacer para que esta gente siga trabajando. Gracias a Dios, desarrollador básicamente va a vivir en un mundo donde tiene un ambiente de desarrollo, un ambiente de calidad, pues, un ambiente de producción, cómo pasar todo ese tipo de cosas. Y gracias a Dios existen herramientas para poder controlar todo esto que estamos teniendo. Una de las cosas que quiero que veamos, por ejemplo, es cuál es la situación actual. ¿Ok? Vamos a ver lo primero, lo que es lo que yo digo el viejo mundo. Para mí el viejo mundo es lo que anteriormente, estamos hablando de antes de marzo, era nuestro mundo normal. Para nosotros los usuarios son los empleados de la organización. Eran los que accedían y utilizaban las aplicaciones de la organización. Como utilizaban las aplicaciones de la organización, acabamos en el segundo punto, que tiene que ver con el uso de dispositivos corporativos. Los equipos que ellos están utilizando son los que entrega la organización. Estos equipos pueden ser cosas tan sencillas como un móvil, un dispositivo móvil, puede ser un teléfono, una tablet, como puede ser un laptop, PC, cosas de ese estilo, que le entrega a la organización. Eso es lo que ellos están utilizando. Las aplicaciones, en una gran cantidad de empresas, clientes que tenemos, sus aplicaciones están en premisa. Y viene la otra parte, que es que nos cambia, que tiene que ver con cómo manteníamos esa seguridad de esas aplicaciones para que estuvieran utilizando. Entonces, la primera era que estábamos en una red corporativa, estábamos
internamente, trabajando con nuestros ambientes. Teníamos un firewall que nos permitía asegurar esa área perimetral de la empresa y evitaba cualquier tipo de ataque de intromisión de alguien no autorizado a utilizar servicios o acceso a datos de la organización. Y por último teníamos hasta control de las comunicaciones, acceso a los logs, información y cosas de ese estilo. Todo eso era lo que teníamos anteriormente. ¿Qué pasa cuando tenemos este cambio en la cuarentena? La primera cosa que tenemos es que ahora no solamente estamos trabajando con usuarios, sino que ahora nos conseguimos que estos empleados y colaboradores empezamos a tener acceso con empleados, colaboradores, partners, con clientes. Todos estos van a tener que acceder y posiblemente utilizar inclusive las aplicaciones. Cosas tan sencillas, por ejemplo, que nos hemos dado cuenta. Una de las cosas, por ejemplo, tenía que ver con hasta cómo me entregan una factura, cómo yo puedo hacer un pago electrónico, cosas de estilo, que de repente hay información que estaba en la empresa o la aplicación estaba en la empresa y que ya no está. O sea, tú tienes que ver cómo colocarse a la disposición de la persona para que pueda utilizarla. Por otro lado, fue tan estrepitosa o tan rápida la forma de poder tener que salir a este nuevo mundo, a este cambio, que se aceleró muchísimo el uso de lo que nosotros decimos el Bring Your Device, el dispositivo de la persona. Hay empresas que básicamente lo que eran dispositivos como laptop, como ese tipo de cosas, estaban muy reservados, muy disminuidos. ¿Qué significa esto? Que eran, por ejemplo, este personal VIP, este personal que de alguna manera salía de la organización, que era muy reducido, era que normalmente tenía este tipo de equipo para trabajar remoto. Ahora de repente nos conseguimos empresas donde 50 y en algunos casos hasta un 80 y 90% de la organización está trabajando totalmente remoto. ¿Qué están utilizando? La primera cosa que están utilizando es que utilizan sus dispositivos de la casa. Están utilizando su PC de la casa, su PC personal, el teléfono, tal, cosas de estilo, pero de la persona. Y tú tienes que brindarle o colocarle a esos dispositivos las aplicaciones que utiliza la organización, que tenías en premisa y que ahora en muchos casos han tenido que volar para colocar esa información o esas aplicaciones en la nube. ¿Ok? Entonces ahí caemos en la parte que hay un uso masivo de aplicaciones en la nube. Ese uso masivo hay muchas organizaciones que han acelerado de tal manera que en momentos hay empresas que en 15 días sacaron una gran parte de sus aplicaciones y las llevaron a trabajar en la nube. ¿Okay? En este caso, Azure, por ejemplo, así como otras nubes, han llevado sus aplicaciones de negocio para estar trabajando, y esto permite que estos empleados, colaboradores, partners y clientes se puedan conectar a estos aplicativos de forma remota, no necesariamente tienen que ir a la oficina, inclusive tener que sacar servicios nuevos. Una de las cosas que perdimos, lógicamente, era la seguridad perimetral. Ya no tengo seguridad perimetral porque yo la tenía basada en que tenía una red corporativa, que tenía un firewall. Ahora no, ahora dependo del firewall del equipo o del equipo como tal, de políticas que puedo tener con el Office 365, de políticas utilizando el Advanced Threat Protection o ATP. Y entonces empiezo a tener que utilizarla, y si no las tengo, tengo que empezar a ver cómo utilizarla. Entonces empezamos a tener ese dolor de cabeza perimetral, y algo interesante que ya tú no tenías ese firewall. De repente para mí el firewall es el access point que tengo yo en la casa, un equipo Linksys, TP-Link, la marca que ustedes estén utilizando. Entonces, ¿cómo hago para mantener esa seguridad? Y algo interesante, ahora se me distribuyó la cantidad de análisis de logs, se me volvió exponencial para poder manejar y controlar todo esto que está pasando. Entonces, imagínate este ambiente que tienes ahora. Entonces tienes que empezar a ver cómo empezar a entregarle a toda esta gente que desarrolla esas capacidades de poder seguir manteniendo aplicaciones, de seguir inclusive en muchos casos reorientando y sacando aplicaciones, pero que sean aplicaciones que tengan que ser, como decimos nosotros, que sean de poco esfuerzo, de alto impacto. ¿Okay? Una de las cosas que nosotros vemos que está siendo muy importante y se está utilizando muchísimo en estos momentos tiene que ver con la plataforma, lo que nosotros decimos por platform, que es esta plataforma, traducido sería poderosa, ¿okay? O de poder,
¿Qué tiene Microsoft utilizando aplicaciones que se montan en la nube directamente? Cosas, por ejemplo, como Power Apps, donde nos permite desarrollar aplicaciones que pueden correr en los dispositivos móviles. Esto es bien interesante porque entonces puedo colocar aplicaciones a disposición de la gente. Cuando tengo que estar trabajando cosas con Microsoft Flow o Power Automate, que es como se llama actualmente, esa parte donde tengo que enlazar estos flujos de trabajo o crear estos nuevos flujos de trabajo de cómo se maneja la empresa ahora en cuarentena, donde ya no tengo la persona al lado mío trabajando o la tengo en un departamento cercano, sino que sencillamente geográficamente estamos distribuidos y que no me puedo movilizar a la empresa, pero tengo que seguir operando, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir autorizando el uso digamos, de aplicaciones, el uso de sus sistemas, de su software, sus datos, todo este tipo de cosas. Y por último, tiene que ver con el hecho de acceso a esa data. Entonces, una de las cosas que se está utilizando muchísimo hoy en día tiene que ver con la parte de Power Platform. ¿Okay? ¿Cuál es otra de las cosas que, por ejemplo, nos está pasando muchísimo? Tiene que ver con el hecho de que esta plataforma se ha convertido en los últimos meses en un jugador muy importante en las organizaciones, que tenemos ya casos en los cuales se le entrega esta plataforma no necesariamente a desarrolladores, se le ha entregado inclusive a personal, operadores, lo que yo le digo usuario funcional, usuario estándar, que con ciertos conocimientos han logrado desarrollar aplicaciones, han desarrollado, digamos, ciertos procesos para seguir prestando servicio en esta nueva normalidad o esta nueva forma de trabajo que nos está llevando. Y esta forma de llevar esta nueva normalidad se ha disparado de tal manera que inclusive actualmente en lo que es la plataforma de nube por excelencia, que es Microsoft Azure, existe ya el Power Platform en modo preview para que uno pueda desarrollar aplicaciones dentro de este ambiente, más allá de lo que nosotros veíamos anteriormente, que era solamente con la plataforma de Microsoft o Office 365, sino que la estamos teniendo en Azure. ¿Por qué? Porque me dice que necesito poderle colocar ahora esa información que yo subí, esos datos, esa base de datos, ese aplicativo, ese RP o CRM que tenía, lo tuve que subir a la nube y necesito ahorita darle agilidad. Y nos conseguimos inclusive con aplicaciones que uno dice que eran cosas normales, pero que ya no lo son. Por ejemplo, una que les comento tenía que ver con el hecho, por ejemplo, de solicitud de materiales de oficina. Solicitud de materiales de oficina era algo que era un formulario que posiblemente tú llenabas en la oficina y que se le pasaba a servicios generales, a un departamento que te iba a entregar toda esa información o todos esos materiales. De repente, como decimos nosotros, lápiz, bolígrafo, libretas, papel para poder trabajar, inclusive para imprimir de repente facturas y cosas de ese estilo, pero que hoy en día de repente no lo tengo. Entonces, ¿cómo hago yo para que estos empleados que están ahora trabajando en su casa, pero que siguen requiriendo y siguen necesitando estos materiales, se le ha tenido que desarrollar aplicaciones para que ellos puedan hacer esa solicitud de materiales directamente desde su casa, directamente en un aplicativo donde básicamente se le pide autorización al supervisor. Ese supervisor pues, está trabajando dentro de Teams, que para nosotros es ese hub de colaboración, ese core de donde todo va decantando, donde todo lo que son los sistemas de información y cosas de ese estilo nos están cayendo, y la persona hace la solicitud y tú tienes un servicio de delivery, que ya no necesariamente tiene que ser con comida o con otro tipo de servicios, sino que ahora lo están utilizando para entregar a los colaboradores y empleados materiales de oficina, porque tú estás trabajando ahora desde tu casa y no es algo que en el corto plazo tú vas a regresar, sino que hay muchos casos que se está viendo que esto se va a extender mucho más. En el caso específico de países, por ejemplo, han habido repuntes en el caso del COVID-19 y lo que ha hecho es que se ha prolongado el retorno a la normalidad, a la nueva normalidad, y en el caso de países como Venezuela, posiblemente el efecto lo tengamos con lo que corresponde al combustible.
Entonces, esto va a hacer que, a pesar de que puede ser que baje en algún momento lo que corresponde a esta cuarentena o los casos de COVID-19, no va a hacer que no nos podamos movilizar, no tengamos esa flexibilidad de movilizarnos y tengamos que depender de este tipo de trabajar remoto, pero mucho más de lo que teníamos antes. Entonces, bueno, una opción es este tipo de aplicaciones, por eso hablábamos de hacerlo. ¿Qué otra cosa tenemos, por ejemplo, que estamos viendo mucho para estos desarrolladores o esta gente que está haciendo aplicaciones? Una de las cosas que vemos es que han empezado a utilizar aplicaciones inclusive con los tipos de equipos que tenían en su casa. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, Microsoft tiene es algo que se conoce como Visual Studio. El Visual Studio Code, la versión como tal, es una versión que es de open source, no tiene costo alguno. Y esta parte te ha permitido, de alguna manera, que tú puedas utilizar o implementar código de, ¿cómo se llama? En una plataforma, por ejemplo, estamos acostumbrados a trabajar en plataforma Windows, pero posiblemente en tu casa, tu máquina no es una máquina Windows, tu máquina es una Mac de Apple. Y entonces tienes que seguir desarrollando. Visual Studio Code también se instala en este tipo de plataforma, e inclusive si tu máquina es Linux, tienes una máquina Linux Ubuntu, o CentOS, o cualquiera de estas distribuciones homologadas o conocidas, puedes montar este producto y crear aplicaciones que vas a poder instalar, ya sea que la instales en tu mundo de Azure, o que la puedas utilizar para tu mundo interno, o para utilizarla con aplicaciones como la parte del Office. ¿Okay? Por otro lado, tenemos también lo que es Visual Studio ya Professional o Enterprise, donde hay gente que está desarrollando aplicaciones, ¿cómo se llama? Para estos ambientes. Y aquí sí, esta es una aplicación que tiene un costo, que necesita de alguna manera poder tener una cantidad, digamos, de información, pero interesante que esto sigue siendo también el core de muchas empresas de desarrollo y han hecho justamente, la siguen utilizando y se conecta en la versión nueva, en la versión 2019, se conecta completamente en Azure, hacia Azure, perdón, y nos permite hacer publicaciones, manejo, website, cosas de estilo, que es la nueva normalidad, esa nueva forma de prestar y de acceder a nuestras aplicaciones. ¿Okay? Algo que llama mucho la atención y que muchas veces me consultan, tiene que ver con el hecho de, ¿y qué pasa si yo soy desarrollador open source? Yo, a pesar de que sé que Microsoft tiene una parte bien grande a nivel de open source, como el Visual Studio Code y muchos de los frameworks que se están trabajando, yo soy persona, por ejemplo, que utiliza sistemas operativos Linux para desarrollar, ya sea que utilice PHP, utilice Node.js o Python, cualquiera de estos lenguajes conocidos, JavaScript, Java. Si, por ejemplo, utilizo websites para estar creando aplicaciones o colocando sitios que pueden estar en WordPress o en Joomla, y así como esto, todo este tipo de aplicaciones también se instalan en Azure, en la nube de Azure, y se integran inclusive con aplicaciones que tienen que ver con, o hasta con el mismo Microsoft 365. Entonces, una de las cosas interesantes es cómo todo este tipo de base para que estos desarrolladores puedan seguir operando, puedan seguir trabajando en esta nueva normalidad, están disponibles para que puedan ser usados en las organizaciones. Tenemos gente que, por ejemplo, no son pro SQL, son pro MySQL o MariaDB o Oracle, por ejemplo, y yo les comento, no hay ningún problema. El hecho que sea Azure, por ejemplo, puedes montar estas aplicaciones, puedes montar estas bases de datos en esta plataforma y la vas a utilizar sin ningún problema. ¿Okay? Es más, una de las cosas interesantes es que hemos visto el crecimiento ha sido tan grande del uso de open source dentro del ambiente de Azure que se está hablando de prácticamente más del 50% de muchas de las aplicaciones de plataforma como servicio, inclusive de infraestructura como servicio, actualmente está instalada en open source, en el ambiente de Azure. ¿Okay? Entonces, no tenemos problemas en el uso. Que quiere utilizar cualquiera de estas aplicaciones, bienvenido, al contrario, lo invitamos a que lo utilicen. ¿Cuál es el perfil de personas que hemos visto que han seguido trabajando y que al contrario se han visto
con mayor cantidad de trabajo que lo que normalmente tenían, y que inclusive en algunos casos les ha permitido y le ha servido o le cambió esta nueva normalidad. Una ha sido lo que son los desarrolladores de juegos, ¿okay? Cosas que, por ejemplo, en los mundos de Microsoft es muy válido. Hay gente, por ejemplo, que desarrolla dentro de Visual Studio utilizando, por ejemplo, plataforma Unity, okay, Xamarin para móviles, cosas de ese estilo, desarrollan juegos y cosas de ese estilo. Pero más allá de esta parte, digamos, este uso, una de las cosas que hemos visto es mucho lo que corresponde a la gente que desarrolla web. Muchísimo. ¿Por qué? Porque pasamos completamente a la nube. Necesitamos colocarle a estos clientes y estas empresas. Entonces tenemos estos desarrolladores que están desarrollando cualquier cantidad de servicios y aplicaciones web, que pueden ser desde cosas tan sencillas como una página para poder acceder a sistemas de la organización, o esos procesos que antes teníamos manuales, tengo que convertirlos en algo automático. Entonces me convierto en desarrollador web o estoy utilizando ese tipo de cosas. Pero por otro lado también estamos teniendo lo que corresponde al hecho de desarrolladores de equipos móviles o aplicaciones móviles, que eso se está haciendo muchísimo. ¿Por qué? Porque esta nueva normalidad nos ha llegado a afectar inclusive hasta nuestro horario de trabajo. Cuando digo horario de trabajo, ese 9 to 5 o de 9 a 5, de 8 a 5, el horario que ustedes estén manejando, ya no es lo normal. Ya hemos visto que, por ejemplo, hay personas que me comentan que ellos están trabajando a una hora más de la que anteriormente trabajaban, porque esa es la hora en que se trasladaban hacia la oficina y regresaban, hora que no existe. Entonces están trabajando un poco más temprano e inclusive terminan de trabajar inclusive más tarde de lo normal que estaban pasando, y básicamente porque están dependiendo de que el internet esté funcionando, o de que no hayan caídas de energía eléctrica, o sencillamente de que están todas las actividades que estamos teniendo, sobre todo en el área de tecnología, que estamos colocando a disposición de estos proveedores, clientes, aplicaciones, que necesitamos ver cómo colocarlas. Entonces, el trabajo ha sido muy grande. Sé que ha afectado muchísimo a muchas organizaciones, han tenido la necesidad de tener que salir del personal por este cambio, porque no están produciendo lo que se esperaba. Pero sí, una de las cosas que estamos viendo es que desde el punto de vista desarrollador se está requiriendo un cambio drástico de gente, de que tiene que cambiar la forma de cómo hacerlo. Y sobre todo, una de las cosas que tenemos que ver es que se pueda desarrollar muy fácilmente, o sea, que sea fácil el cómo poder desarrollarlo. Y eso es lo que quiero, ya poniéndonos en contexto de que todas las cosas, les quiero empezar a mostrar algunas cosas que nos va a ayudar muchísimo en esta nueva normalidad. ¿Okay? La primera cosa que quiero mostrarles y quiero que la veamos, tiene que ver con el hecho de el uso de... déjenme colocarme acá. ¿Qué tiene que ver de Teams? Teams es la plataforma por excelencia y crítica para nosotros a nivel de manejarse. Pero cuando somos desarrolladores, para mí es mucho más crítico el poder tener coordinado a mi gente, sobre todo por el hecho de que nos conseguimos en algunos casos de que como antes no lo teníamos en la oficina y yo podía estar trabajando con ellos constantemente, podía hacer esas reuniones de seguimiento normales y ahora no. Entonces, ¿cuál para mí sería ese corazón, ese punto de intersección donde la gente va, estos desarrolladores, este personal de tecnología, de calidad y cosas de estilo, van a empezar a trabajar nuevamente, van a trabajar en este mundo, en el mundo de Teams? Y cuando hablamos de Teams, estamos hablando de equipos que estén utilizándose justamente para poder estar trabajando con todo lo que corresponde a, ¿cómo se llama?, a desarrollo. ¿Por qué? Y porque digo yo que Teams para mí es una herramienta espectacular para lo que corresponde a los desarrolladores, por la siguiente razón. La primera, quiero que vean que, por ejemplo, una cosa que podemos manejar son lo que corresponde a archivos. ¿Okay? Si yo tengo que empezar a colocar documentación de mis aplicaciones, una de las cosas excelentes que yo puedo empezar a colocar tiene que ver con el hecho de poder, ¿cómo se llama?, estar colocando archivos
de las aplicaciones, ya sean manuales de operación, diagramas funcionales, lógicos, todo lo que tú necesites a nivel de un desarrollo lo vas a poder estar colocando aquí. ¿Qué otra cosa puedo tener con Teams, que es algo que me gusta muchísimo? Tiene que ver con la parte de Wiki. Para mí Wiki es la parte interesante porque esta gente puede tener, por ejemplo, todo lo que corresponde a este manejo de información lo va a tener. Y les comento algo muy particular. Una de las cosas que me parece que a nivel de desarrollo es interesante que se maneje mucho lo que corresponde a las páginas Wiki, porque normalmente nosotros colocamos esa información de repente en un correo electrónico. Y acuérdense que el correo electrónico está hecho para yo te envíe un correo electrónico a uno, dos, un grupo de personas, pero me queda esa información en el correo electrónico. Y la idea en este caso sería sal del correo electrónico y cuando tú veas cosas que tienes que exponer, que van más allá de, como digo yo, de 3 oraciones o 3 párrafos, oye, colócalo en una wiki. En la wiki es diferente porque la persona cada vez que tenga que preguntarte no se va a referir al correo, va a ir directamente a la wiki y va a poder tener esta información. Entonces, para nosotros como desarrolladores, creo que es muy bueno y crítico que veamos este tipo de cosas. Cosas, por ejemplo, que se hacen, por eso es que digo que es tan importante y es tan crítico, por ejemplo, el uso de Teams, cosas que podemos empezar a hacer. Me parecen cosas absurdas, pero fíjense, hasta la verificación diaria, por ejemplo, de salud. ¿Cuál es tu nombre? Ok. Número de empleado. Ok. ¿Cómo está tu condición física hoy en día? Porque tenemos gente que antes tú sabías si estaba bien o mal, porque iba a la oficina o no iba. O si iba a la oficina sabías que tenía, pero ahorita le tienes miedo, inclusive si alguien tiene, sencillamente tiene influenza, gripe, no necesariamente tiene que ser COVID, y cualquiera que estornude te puedo decir que levanta las alarmas a todo el mundo. Entonces una de las cosas que uno tiene que tener mucho cuidado justamente es estar evaluando esa capacidad de esas personas. Yo puedo hacer que todos los días la gente me diga cómo están. ¿Ok? Y fíjate que esto es un formulario de forms que tengo dentro de mi ambiente de Teams y yo puedo hacer que estas respuestas se vayan almacenando para ir viendo cómo está mi personal, cómo se están comportando, cómo están recibiendo. Ojo, así como esto pueden ser muchas cosas, inclusive para que tengan un reporte diario de cómo va el desarrollo de aplicaciones y cosas de ese estilo. Más allá de esta parte de verificación de salud, por ejemplo, fíjate que podemos empezar a tener cosas como, por ejemplo, si yo quiero trabajar, por ejemplo, con la planificación, tenemos a Planner. ¿Ok? Entonces, Planner, yo aquí tengo, no es un manejador de proyectos, yo le digo que es un manejador de actividades, pero lo interesante de este manejador de actividades es que yo les puedo colocar responsables o responsables, les puedo colocar fecha que tengan de entrega, cosas de estilo, y además de poder colocarlo y empezar a hacer lo que yo le digo que son estos hitos que tienen que ver con lo que yo tengo que estar colocando, también puedo empezar a tener, por ejemplo, empezar a colocarle cosas como si ya se inició, porque si está en progreso, cuál es la prioridad, cuándo se inició, yo puedo decir que esto se inició el 11, y que ¿cómo se llama? Si quiero agregar, por ejemplo, attachment, ¿ok? Si quiero agregar algún attachment, algún documento o algo de ese estilo, lo estoy colocando de esta manera, comentarios, ¿ok? Y lo voy guardando en mi plataforma. Entonces estás teniendo una forma bien sana, por decirlo de alguna manera, de poder estar llevando, ¿cómo se llama? Las aplicaciones. En este caso lo marqué como que ya estaba listo y entonces yo voy teniendo ese control, ¿okay? De lo que corresponde a las actividades. Y esto lo estás haciendo para todo el equipo de trabajo. Vas a poder ver cómo están tus actividades, cómo está el estatus, cuáles están al día, cuáles están, cómo son retrasadas. Pues vas a ver cuáles son lo que yo le digo el bucket, que son las cosas, digamos, los hitos principales que puedes colocar. ¿Ok? Pero interesante es que vas a tener un ambiente de control para el desarrollo. ¿Ok? ¿Qué pasa si de repente yo necesito, por ejemplo, tengo que manejar, por ejemplo, problemas, issues? Fíjate que algo interesante que tienes acá es que tú puedes empezar a manejar y puedes conectar esto con la plataforma de GitHub. Acuérdense lo siguiente, hoy en día una de las plataformas, yo creo que una de las cosas más interesantes que jugó Microsoft tenía que ver con el hecho de
de comprar GitHub. GitHub fue el corazón de muchas cosas para poder hacer integración con este mundo. ¿Okay? Entonces yo, por ejemplo, si tú tienes, ¿cómo se llama? Si tú tienes aplicaciones, cosas de estilo que tú quieras de alguna manera estar utilizando y quieres tenerla en, ¿cómo se llama? Aquí dentro de esto, puedes conectar tu plataforma de Teams, la puedes conectar con GitHub y vas a manejar tu código, tus fuentes, cosas de estilo. En este caso solamente yo le estoy colocando la parte de un issue, ¿ok? Pero así como esto pueden ser código y cosas de estilo que tú puedes estar manejando. Pero fíjate qué interesante que yo puedo meter dentro de la misma plataforma de Teams, puedo estar manejando este tipo de ambiente. Caso diferente, yo no soy persona de GitHub, yo utilizo Slack, por ejemplo, otra de las cosas. Y fíjate algo interesante, si yo le doy más para agregar otro tab, por ejemplo, yo puedo empezar a ver qué aplicaciones puedo utilizar en este mundo. Le voy a dar un momentico aquí, More Apps, porque quiero que el sistema me muestre lo que corresponde a aplicaciones que tienen que ver con la parte de desarrollo. Déjame colocar aquí y voy a irme a desarrollo. Y fíjate algo interesante, cuando yo voy para la parte de desarrollo, el sistema automáticamente me permite incorporar a Teams cosas como Flow, para hacer estos flujos de trabajo, o Power Automate, como se conoce actualmente, automatización con poder. Puedo trabajar con la parte de DevOps, aquellos que utilizan, por ejemplo, que su forma de trabajo y de control utilizan lo que son procesos de Scrum o Agile para estar manejando. Eso sería el corazón importante, que tengas el uso de Azure DevOps y lo puedas integrar en esta plataforma, ¿ok? Donde entonces vas a poder llevar no solamente la parte de DevOps, sino todo el proceso y lo vas a poder manejar aquí, ¿ok? Fíjate que estás teniendo un solo centro, lo que yo le digo a algunas personas. Anteriormente, por ejemplo, cuál era la aplicación que abrías en la mañana y cuál era la última aplicación que cerrabas en la noche. La primera que abrías era Outlook. La última que cerrabas era Outlook. Yo hoy en día te invito a que la primera, así como es Outlook, también la segunda aplicación que abras todos los días sea Teams, porque ese es tu corazón para hacerlo. Y segundo, la que vas a cerrar también al culminar el día va a ser Teams. Y si eres desarrollador, este va a ser tu manera de trabajar. Entonces, si quieres hacer videoconferencias, si quieres estar haciendo, por ejemplo, comunicaciones, chat con las personas, puedes mantenerte. Y si eres aquellos equipos de trabajo, sobre todo desarrolladores que de repente están ubicados en zonas geográficas diferentes, que tienen diferencias de horario de 2-3 horas, donde de repente para una persona reunirse a las 4 de la tarde no hay problema, pero para la otra persona estamos hablando que son las 6-7 de la noche en su localidad, ya le pega. Entonces la forma de que puedan estarse intercambiando información es un sitio donde está 7x24 funcionando, y ahí sí les digo, Teams es el core para poder manejarlo. Fíjate que podemos colocar Power Apps, aplicaciones. Les voy a mostrar que tengo una aplicación ahí que está integrada a esta parte de Teams, que pueden estar haciendo, pueden hacer sus aplicaciones, pueden integrarlas en este mundo. Azure Boards, que básicamente son el tablero que se utiliza en DevOps para poder tener control de todas las aplicaciones. ¿Cómo se llama? El conocido y el que siempre se habla, Zoom, si lo quieres manejar. Pero fíjate que tienes que GitHub y tienes muchas otras que puedes utilizar, ¿ok? Para todo este ambiente. Si alguien, por ejemplo, quiere utilizar Slack, que era una de las cosas que yo les estaba comentando, a ver si yo quiero utilizar Slack, por ejemplo, ¿ok? Fíjate que aquí tengo, ¿ok? Para poder colocar. Si quiero trabajar, por ejemplo, con conectores, con cosas como forms, formularios, MindMaster, FlexGrid, fíjate que aquí tienes de todo para utilizar y poder conectarlo, ¿ok? O sea, aquí tienes bastante para jugar. Si quieres utilizar, si tú eres de esas personas que utiliza, por ejemplo, Trello para estar manejando, puedes integrarlo con la plataforma. Aquí una de las cosas bonitas que tiene este ambiente es que tiene muchas integraciones con el mundo de, digamos, externo. No es que sea Microsoft solo, sino que aquí una de las cosas buenas es que nosotros podemos integrarlo con muchas cosas que utilizan actualmente ustedes. Hay gente, por ejemplo, que me decían siempre, oye, yo puedo utilizar Trello. Perfecto. Puedo utilizar, por ejemplo, Slack, como no, puedo utilizar, y así me empezaron a sacar muchas, y muchas están listas, hay otras que están en progreso, pero eso es algo que viene ya con la plataforma. Eso sí, muchas de estas integraciones, el caso de cosas que son open source, no tiene ningún costo. En el caso de cualquiera que tenga costos, tienes que evaluarlo porque
va a depender si tienes licencia o cosas de ese estilo. Son pocas, pero existen y es bueno que las tienen. Y más allá de eso, también vas a poder empezar a colocar cosas como te comento acá. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros cosas que son cosas realizadas por la misma empresa. Entonces puedes hacer aplicaciones que las puedas colocar a disposición. En este caso, estamos hablando de desarrollo. Ahora imagínate que tú desarrolles aplicaciones que pueden correr dentro de tu mundo Teams, pero tú se las estás entregando al resto de la organización. Entonces, qué bonito que la empresa tenga ¿cómo se llama? Un marketplace de apps de la organización que puede utilizar dentro de esto. Entonces estás potenciando muchísimo el uso de la herramienta, está potenciando mucho lo que corresponde a la parte de utilizar, digamos, este tipo de servicios, ¿ok? Y lo bonito de esto es que acuérdense que no solamente lo ven aquí, si ustedes son muy dependientes, millennials, por decirlo de alguna manera, que tienen una extensión que no es un brazo, es un dispositivo móvil, aquí pueden instalar Teams y pueden utilizando la misma cuenta y van a poder lo que están utilizando aquí, lo van a también poder ver en el dispositivo móvil. ¿Okay? Eso es algo que es bueno que lo tengan en consideración. Entonces fíjate que tenemos muchas aplicaciones para hacerlo. En este caso estoy viendo lo que son aplicaciones, ¿cómo que se llama? Que tienen que ver, fíjate que aquí puedo colocar repositorios de Azure, si yo quiero colocar repositorios para agregarlo. ¿Okay? Más seguro que me esté pidiendo el sign-in, eso es cierto. Porque aquí se mantiene la seguridad, estoy trabajando parte de lo que es Visual Studio, lo que es la parte de aplicaciones para conectarme, pero no he salido de mi mundo normal, de mi mundo Teams. Fíjate que él me está reconociendo, me reconoce mi usuario, me está diciendo que estoy en Consign, ¿okay? Eso quiere decir que estoy utilizando mi Azure Active Directory, entonces yo desde el punto de vista de seguridad, en ningún momento he dejado de ser seguro. Tenemos control y el sistema inclusive me está diciendo que las cosas están para hacer. Yo le digo, no, acéptalo, déjalo que se conecte, ¿ok? Y si quieres hacer un setup de aplicaciones, ya la vas a poder hacer por aquí. ¿Cuál es la organización que quiero utilizar? ¿Cuál es el DevOps, el proyecto DevOps que estoy utilizando, por ejemplo? ¿Ok? Y ahorita no tengo nada en el repos, pero fíjate que lo hiciste muy rápidamente, pudiste conectar. Déjame regresarme a mi mundo de Tinder Desarrollador. Pero fíjate que esa es una de las cosas. Ahora, imagínate que tengas aplicaciones y yo las quiero ver aquí, vas a poder seguirlas viendo. Por ejemplo, aquí, solicitud de material de oficina. Fíjate que el sistema lo que hacer es que me va a abrir una aplicación que está hecha en Power Apps, pero la estoy viendo dentro de Teams. Entonces, estos desarrollos que tienes tú de repente, que tienen que ver con cualquier tipo de cosas, no sé, déjame hacer uno, prueba, quién está solicitando, ahí está en 12, algo que tengo aquí, cantidad 12, si quiero tachar un archivo, ok, así nada más. Okay. Fíjate que ya tienes de alguna manera, tienes aquí para que puedas empezar a integrar. Y entonces puedo empezar a hacer solicitudes directamente aquí. Esto es un aplicativo que se hizo en Power Apps, pero que está dentro de Teams. Este desarrollo quiere decir que tú puedes hacer desarrollos en Power Apps y los puedes incluir en la plataforma. Lo estoy viendo dentro de desarrolladores. Lo puede hacer un desarrollador, lo puede hacer una persona, pero fíjate que por lo menos pensando en desarrolladores, pueden hacer muchas cosas muy rápidamente. Mucho de no necesita código en profundidad. Hay muchas de las cosas que básicamente lo puedes hacer directamente en pantalla. El código no es impactante a nivel de cosas de ese estilo. Y les comento algo que he visto en muchas organizaciones, que personal que no es tecnología, es personal que es fuera del área de tecnología, ha hecho desarrolladores, o sea, han hecho desarrollos muy buenos en este tipo de plataformas y lo tienen disponible. Y no son desarrolladores. Entonces, imagínate si ese personal puede hacer ese tipo de cosas ahora, con un desarrollador, el potencial de esto se dispara con la cantidad de cosas que pueden hacer. ¿Ok? Flow, si quieres ver cosas de flujos, lo puedes hacer con esto. Pero fíjate que cualquier cosa que tú quieras aquí generar o crear, puedes hacerlo. Si yo quiero conectar con otras cosas que tenga yo, por ejemplo, externas, ok, fíjate que tengo aquí para poder conectarlo. Y fíjate que aquí decimos herramientas de desarrollo, por ejemplo. Y fíjate que entonces me dice para configurar toda esta cantidad de plataformas. Ok, si tengo Jenkins, si utilizo por ejemplo Bitbucket, les había hablado, por ejemplo, de Beanstalk, de Buddy. Ok, estas son X cantidad de aplicaciones que son aplicaciones para open source para que tú puedas integrar en tu mundo. Ok.
Qué bonito que podamos hacer este tipo de cosas. Y algo interesante, y quiero generar aquí a los posts, para que vean algo. Si tú ves en la parte inferior del chat, fíjate que aparece una cantidad de cosas que a lo mejor muchos de ustedes no tengan. Normalmente tú vas a tener para que cambies el texto, para lo que pongas un attachment, o para que estés poniendo un emoji o un GIF, cosas de ese estilo. Pero fíjate que tengo cosas como para conectarme con stream, para hacer videos. De repente tengo un video donde explico un proceso que tengo yo en el desarrollo. Si tengo, por ejemplo, Price para hacer cosas de ese estilo de desarrollo, pero tengo Azure DevOps, y fíjate que yo aquí ya puedo conectarme con Azure DevOps directamente, y tengo para estar hablando de cosas de tareas, de productos y cosas que tengo en ese DevOps, y lo tengo ya colocado aquí para yo poder conversar y trabajar sobre ese ambiente. Si yo quiero hablar, por ejemplo, con la parte, ya lo tengo aquí para que se esté colocando, para ir trabajando. Ya de que puedo también trabajar con la parte de GitHub, o sea, darle, tengo para hacer un request como tal, o si tengo un issue, ok, cualquiera de los dos, vas a poder estarlos manejando. Pero fíjate que aquí la idea es que lo tengas en una sola plataforma, ¿okay? No tengo que salir a estar buscando en otra. Si estoy trabajando, por ejemplo, si quiero utilizar, por ejemplo, Wiki para hacer búsquedas, las tengo directamente aquí. Si necesito, por ejemplo, utilizo Cisco Webex, porque utilizo esa forma de conectarme, lo puedo hacer. Y fíjate que tienes para hacer formularios, para trabajar con los boards, ¿ok? Vamos a ver si me salen algunos de los boards. Aquí están. Esto que están viendo son cosas que tiene y tú puedes agregar aquí cualquiera, ¿ok? Yo voy a crear un Word item y vamos a decir que va a ser una, o sea, una prueba con un usuario funcional. Bueno, está un poquito, ahí está. Es un bot, no, es una tarea que vamos a hacer. Voy a poner aquí que esto es una prueba funcional con prueba funcional con usuario de negocio, el path y la descripción. ¿Ok? Entonces fíjate que aquí ya le tienes el board como tal y le has agregado cosas. Entonces no tuviste que salir de aquí para irte a tu mundo de Azure DevOps. Te pudiste quedar. Ya fíjate que aquí tienes para agregar más cosas. Si en YouTube, por ejemplo, tienes un video, que por ejemplo mucha gente me dice, pero YouTube, mira, el segundo buscador después de Google es YouTube. Hay mucha gente que busca cosas ahí, inclusive desarrolladores. ¿Cómo hacer X cosas? Lo buscas y de repente eso lo puedes poner como parte integral de lo que estás manejando y colocando aquí. Y así como esto, vas a tener muchas otras cosas que colocar. Entonces siempre los invito a que estén utilizando y utilicen mucho esta plataforma de desarrollo. Acuérdense siempre aquí, esto es Office. En Office, en lo que es Microsoft 365 o Office 365, acuérdense que tienen aplicaciones para lo que es automatización de procesos con Power Automate. Tienen cosas como Power Apps para poder estar haciendo aplicaciones con Power Apps, ¿ok? Y algo nuevo que está saliendo y que se está manejando mucho, tiene que ver con el hecho de cómo automatizar estos procesos. Entonces, ¿en qué nos apoyamos? Una de las que nos apoyamos tiene que ver con estos flujos que me permiten conectar SQL con base de datos, con cosas del sistema, con aplicaciones, cosas de estilo, los tengo colocados. Entonces, el desarrollador, si te pones a ver, no necesariamente tiene que tener una super máquina para poder hacer este tipo de cosas, sino que puede habilitar y crear cosas para poder manejarse. Por ejemplo, una de las cosas que utilizamos es, por ejemplo, que yo tengo un formulario, un forms, que alguien llene y ese formulario cuando me está llegando me agarra esa información y me la está colocando. Imagínate que sea una persona que tengas externa que te está pidiendo materiales, cosas de oficina. Ojo, estoy utilizando ese ejemplo, pero pueden imaginarse cualquier cosa y la persona lo llena y cuando ese formulario lo toma un flujo y ese flujo lo que hace es que me lo convierte en datos que pueden estar metidos en SharePoint, puede estar metido en una base de datos, SQL o MySQL, pero él lo está tomando directamente aquí y está tomando el flujo. Y posiblemente si alguien lo aprueba también es un flujo para que me habilite y me haga el despacho. O me crea un flujo donde tú recibes un botón de aprobación para que la persona apruebe, por ejemplo, el supervisor, ese material o ese despacho que se está haciendo, pero no necesariamente la persona tiene que estar en la oficina. Y ese despacho a lo mejor lo recibe vía una aplicación móvil. Ahora, ¿qué es lo bueno de poder hacer estas aplicaciones? Y eso se los comento porque eso es una de las cosas que me gusta. Normalmente cuando desarrollamos aplicaciones para móviles, nosotros dependemos mucho de dos cosas. Tener una cuenta en Google Apps o ¿cómo se llama? En el Google Play, que tenemos que pagar por esa cuenta para nosotros poder publicar nuestras aplicaciones, o tengo que tener una cuenta de ese estilo para manejar en Apple con iOS. Cuando yo las manejo por esa vía, lo único que yo tengo que instalar
en estos dispositivos, en un teléfono celular o una tablet, sencillamente la aplicación de Power Apps y la aplicación de Flow, aquí. Él va a leer las aplicaciones que se desarrollaron, que tú compartiste y que colocaste para que pueda utilizarlo, y no tienes que utilizar más nada, sino solamente eso, y tú estás creando aplicaciones móviles para ser utilizadas por toda la organización. ¿Okay? Entonces, fíjate el potencial como desarrollador que tienes y que se te está dando y que puedes trabajar. Fíjate, integraciones con SharePoint, integraciones que empiezan con Excel, base de datos SQL, servicios comunes de datos que pueden ser muchos, y otros, gran cantidad de conexiones que puedan existir. De por sí una de las cosas interesantes que ahora tienes las aplicaciones para hacer aplicaciones web, donde tienes directamente aplicaciones que tú puedes desarrollar en este mundo. ¿Okay? Y creo que una de las cosas que nos va a ayudar muchísimo en el mundo y está haciendo muchas cosas tiene que ver con la parte de los agentes virtuales. Porque la gente me dice, oye, pero ahora yo no tengo que dar soporte a estas aplicaciones. ¿Cómo le doy soporte yo como desarrollador a estas aplicaciones que estoy colocando? Porque estoy remoto. Antes yo me sentaba al lado de la persona o me llamaba por teléfono, cosas de ese estilo. Lo puedo hacer vía Teams. Pero ¿cómo hago, por ejemplo? Yo no voy a estar 7x24 conectado. ¿Ok? Y ahí tenemos algo. ¿Ok? Que se llaman los agentes virtuales, lo que se llama Power Virtual Agent de Microsoft. ¿Qué son eso? Son bots que puedes desarrollar y los desarrollas directamente en una interfase totalmente gráfica aquí y que te permiten agregarle ese valor. Eso sí, esto necesita licencia extra, se los aclaro para que sepan, ¿ok? Pero lo interesante es que puedes hacer estos bots para que puedan de servirte soporte para esas aplicaciones que tú estás generando de negocio, para que te sirvan de soporte para poder apoyar cualquier ejecución que se tenga y tú lo vas a desarrollar directamente aquí. Al final, lo que les quería mostrar y enseñarles era eso, que tengan, déjame saludar un momentico aquí al bot, a ver si está despierto. Ah, sí, está despierto, ahí está. Me dice, hola, soy Connie, el asistente virtual de Consein, estoy a la orden para ayudarte en lo que requieras. Si deseas conversar con un agente humano, puedes solicitarlo en cualquier momento de la conversación. Entonces, ¿en qué te puedo ayudar? Y fíjate que ya una vez el sistema me está diciendo, me está colocando. Yo aquí voy a colocar todo ese tipo de conversaciones y cosas de estilo. No tengo que lanzar codificación, no tengo que lanzar código, pero empiezas a darle un potencial muy grande. Imagínate que sean aplicaciones web que estés generando, tú le estás colocando que sea el bot que te soporte. Son aplicaciones que estás haciendo, por ejemplo, utilizando Teams, puedes utilizar el bot para que te soporte esa gente. Entonces tu forma de trabajo cambió, digamos que la cambió y la aceleró esta pandemia o este problema que estamos teniendo con el COVID-19, pero también te hace ser creativo. Y una de las cosas interesantes, y acuérdense de eso, el desarrollador es muy creativo y es muy importante que aproveche todas estas capacidades que tiene. Y algo que les quiero comentar para ir cerrando es, ¿y cómo hago para yo aprender a utilizar todo este tipo de, ¿cómo se llama?, de información? ¿Okay? ¿Cómo hago yo para aprender a utilizarla, para aprender a conocer de eso? Una, para que nos podamos ayudar, lógicamente con CEIN estamos a la orden para poder apoyarlos en su desarrollo, en los conocimientos sobre todo, porque a mí me interesa mucho y nos interesa mucho es dar ese potencial a los clientes para que estén utilizando y aprovechando ese potencial que tienen de herramientas que nosotros estamos integrando para que puedan sacarle mayor provecho. Pero una cosa que les recomiendo es justamente esta dirección. En docsmicrosoft.com, dependiendo del idioma, porque esto está en español o en inglés, tú tienes lo que son los cursos y puedes crear tu path de curso, tu camino, y vas a tener muchas cosas. Fíjate que, por ejemplo, aquí puedes ver desde Power BI, de manejar cosas y recursos en Azure. Si yo quisiera desarrollar alguna cosa, yo puedo empezar a ver cuáles son los diferentes caminos de aprendizaje que puedo tener. Y lo bueno que estos son cursos que son virtuales donde vas a tener, por ejemplo, no solamente aprender de las cosas que les estuve mostrando hoy, vas a poder ver de muchas otras cosas. Tecnología como Microsoft Graph, que está teniendo mucho éxito a nivel de búsqueda, manejo de información e integración de todo lo que es aplicaciones. Si quieres meterte más en el mundo de GitHub, si quieres meterte mucho más en el mundo de desarrollo de 365, si quieres trabajar con estas aplicaciones de Power Platform, si quieres trabajar inclusive con algo que se llama Quantum Development, que son lo que se llama computación cuántica, o sea, hasta eso se están teniendo. Estos cursos no tienen costo, les invito a que los utilicen, son muy buenos, tienen un contenido muy relevante y lo van a utilizar muchísimo para que puedan tener aprendizaje. Lógicamente, siempre cuentan con nosotros para que los podamos estar ayudando y más bien les doy las gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. No sé si hay alguna
una pregunta que esté en el que quieran realizar. Así es, Wismar, aquí hay una pregunta bastante interesante, de hecho, y preguntan, las herramientas de, para ver, aquí dice, los aplicativos que puedo agregar en Teams dependen de la licencia que tengo. Los aplicativos de Teams, sí, ¿ok? Y cuando digo dependen de la licencia, vamos a ver la licencia más baja corporativa. La licencia más baja corporativa es la licencia E1. Esa licencia, siendo la más baja, la E1, tiene derecho a utilizar flujos, o sea, lo que es Power Automate, puedes utilizar Power Apps, puedes hacer cualquier aplicación. De ahí hacia arriba, todos pueden utilizar ese tipo de aplicaciones. Entonces ya automáticamente, con la licencia más baja, tienes derecho a poder estar utilizando. Cuando tú manejas licencias, por ejemplo, que son cosas mucho más básicas, otro tipo de licencias, por lo menos que se llaman Fishliners, que son los F1, cosas así, que son casi como un kiosco, algo muy pequeñito, hay que ver hasta dónde pueden llegar, porque Microsoft constantemente nos va cambiando el tipo de licencia. Pero yo te diría que en estos momentos, y digamos pensando a nivel corporativo, inclusive lo que corresponde a pequeña y mediana empresa, esas licencias que se están vendiendo ya vienen con la capacidad de manejar este tipo de servicios para que puedan utilizarlo y sacar el provecho. ¿Okay? Buenísimo. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿tener una licencia de Teams ya te da privilegio de utilizar GitHub y Jira de forma gratuita? La verdad sí, porque GitHub no te lo están cobrando. O sea, si tú tienes ya en este momento una cuenta de GitHub, la puedes integrar directamente con Teams y vas a utilizarla sin ningún problema. Por ejemplo, hay gente que está utilizando en estos momentos su cuenta de Hotmail o cosas de ese estilo que tienen con Teams, la están utilizando, que la tienen dentro de, ¿cómo se llama?, de GitHub, la están utilizando, o estas personas que lo están colocando. Yo la recomendación que les hago muchísimo para ese tipo de cosas es, sí puedes utilizarla, tienes derecho a utilizarlo, pero traten de crearse cuentas, sobre todo que son cuentas corporativas, y tengan mucho cuidado cuando estén colocando la parte de GitHub, porque hay gente, por ejemplo, que crea o tiene sus ambientes de desarrollo y están públicos, están hechos para que todo el mundo los tenga, que los puedan visualizar. Si estoy desarrollando cosas que son de la empresa, lo ideal es que tenga ciertos permisos donde no esté público, solamente lo que yo acepte es lo que tienen que hacer. Entonces ahí les recomiendo, revisen la seguridad del punto de vista de lo que ustedes están poniendo en GitHub. Lo puedes colocar y lo puedes hacer sin ningún problema, pero revisa desde qué lado. Y si eres una empresa, trata que la cuenta que utilices sea la cuenta de la empresa. ¿Por qué la cuenta de la empresa? Porque el ambiente que estás trabajando te estás autenticando con ese usuario y la idea es que se siga utilizando esa plataforma completa de autenticación, que no utilices otra, y te vas a estar mucho más seguro en ese aspecto. ¿Ok? Perfecto. Bueno, agradecido, Wismar. Creo que esta es la última pregunta que tenemos acá del lado de la Muy pantalla. chévere, más bien yo sé que lo dejé con inquietudes y cosas que pueden hacer. Más bien les doy las gracias a todos. Cuídense mucho. ¿Dónde está? Ajá. Acuérdense, no se olviden, mascarilla todo el tiempo cuando salgan. Y más bien agradecido. Y nos vemos en el próximo webinar, donde siempre vamos a tener cosas interesantes y vamos a tratar de que todos los demás que vengan tengamos ahora video constantemente, de manera que no solamente sea una voz que esté hablando constantemente, sino que haya alguien que puedan estar viendo para estar colocando. Gracias, Giancarlo, y feliz día que tengan todos.